vimos lo que era una hipótesis, que son proposiciones o propuestas, supuestos que nosotros tenemos para nuestra investigación. Además, ya vimos cuáles son los elementos con los que se componen cada una de ellas, cada una de estas proposiciones, como lo son las variables. Además de que se clasificaron los diferentes tipos de hipótesis, como lo son las hipótesis de investigación, las hipótesis nulas, las hipótesis alternas o alternativas. En este momento, nosotros vamos a empezar a trabajar sobre las hipótesis de investigación. ¿Sí? Para esto, nosotros vamos a empezar a manejarlas, a indicar cuáles son esos tipos de hipótesis de investigación, cuáles son, porque también aquí se subclasifican las hipótesis de investigación y ejemplificar algunas de ellas y cómo quedarían o cómo entrarían dentro de mi proyecto esas hipótesis. Bueno, antes que todo, pues vamos a empezar a argumentar. Las hipótesis justamente son las proposiciones tentativas. Recordemos que es una propuesta de algo que se está acercando a lo que nosotros esperamos, pero para ello nosotros utilizamos una relación entre dos o más variables. ¿Qué quiere decir con esto? Que los elementos o los factores que vamos a valorar para que así nosotros podamos indicar si se cumple o no se cumple lo que nosotros estamos proponiendo, lo que nosotros estamos desarrollando dentro de la misma investigación. Eh, Otra de las situaciones, nosotros podemos hacer tantas hipótesis como nosotros queramos. Sin embargo, no es muy ortodoxo tampoco estar colocando 5, 8, 10 hipótesis dentro de una misma investigación, porque sería como estar haciendo repetitivas algunos elementos o algunas cosas o algunos factores que queremos manejar. ¿Sí? Sin embargo, nosotros lo vamos a poder simbolizar como H1, H2, H3, H4, etcétera. ¿Sí? A eso es a lo que nosotros vamos a llamarle nuestra hipótesis de trabajo. Las hipótesis de investigación van a ser nuestras hipótesis principales, con las que nosotros estamos basando nuestro proyecto, con las que nosotros vamos a estar garantizando que realmente se vaya a hacer nuestro proyecto, que nosotros dónde vamos a dirigirnos, hacia dónde vamos a llevar a cabo el proceso, hacia dónde vamos a manejar, hacia dónde vamos a tener todas nuestras variables vistas y para que éstas realmente puedan darme un valor importante, un valor necesario que va a tomar, va a hacerme a mí que yo pueda tomar una decisión directamente sobre ella. Recordemos, las hipótesis de investigación son proposiciones alternativas sobre las posibles relaciones entre dos o más variables. ¿Sale? Entonces, partiendo de ello, bueno, ya teniendo este concepto, teniendo este principio que vamos a tener que manejar dos o más variables a utilizar y a valorar dentro de ellos, pues vamos también a ver cuáles son esos de hipótesis de investigación. Sí, porque aquí se clasifican en cuatro elementos o cuatro tipos, vamos a llamarle, de hipótesis de investigación. Cada una de ellas, son una forma diferente para que nosotros podamos, redactar esa propuesta o esa indagatoria directamente de lo que nosotros tenemos manejado en nuestro proyecto. De hecho, la hipótesis de investigación también va a depender directamente del tipo o el diseño de mi investigación que yo esté elaborando. ¿Sí?
Para esto tenemos cuatro tipos de investigación, perdón, cuatro tipos de hipótesis: la hipótesis descriptiva, la hipótesis correlacional, la hipótesis causal y la hipótesis de diferencias de grupos. Dentro de la hipótesis descriptiva, aquí nosotros lo que vamos a hacer prácticamente es describir el fenómeno, el elemento que nosotros estamos intentando solucionar o resolver, y colocando un adjetivo de qué cosa es lo que estamos esperando con ello. ¿Sí? Aquí nos indica que señalan la presencia de determinados hechos o fenómenos que, para que estos puedan ser medidos, para que estos puedan encontrarse un resultado como tal. Como por ejemplo, si nosotros queremos investigar por qué los adolescentes, en este caso, cada vez aumenta el número de que están ingresando en el ambiente del alcoholismo, pues bueno, podríamos manejar que la ansiedad entre los jóvenes es una de los elementos necesarios. O sea, yo ya estoy proponiendo uno de los factores que pueda ser de vital importancia, uno de los factores que puede darme una respuesta positiva, ¿sí? ¿Y qué es a qué me llevaría esta hipótesis descriptiva directamente? Me llevaría a analizar o a verificar si ese es uno de los factores principales. ¿Dónde lo voy a conseguir o cómo lo voy a conseguir? Bueno, utilizando algunos instrumentos de medición, como lo pueden ser cuestionarios, encuestas, para poder analizar y para poder ver si ese es el factor, o si es un segundo factor o un tercer factor que suceden dentro de los adolescentes. El valor de las variables, ¿sí? Siempre se va a estar observando en contexto. Recordemos, es nuestra problemática, y luego podríamos colocar qué es lo que estamos esperando dentro de ello. Otro ejemplo, como hipótesis de investigación de tipo descriptiva, recuerden que cuando nosotros utilizamos este tipo de hipótesis, es describir el problema como tal. La expectativa del ingreso mensual de los trabajadores de una corporación, ¿sí?, oscila entre 50,000 y 60,000 pesos. ¿Qué se hace dentro de ello? Yo lo que voy a estar esperando, o lo que voy a estar indagando, es verificar si el salario, el ingreso mensual de esos trabajadores, está oscilando en ese salario. Ese sería mi investigación, eso sería lo que yo estoy indagando, lo que yo estoy buscando a comprobar, lo que yo estoy buscando realmente a que me dé un valor o un resultado positivo. ¿Por qué? Porque mi investigación justamente me está indicando verificar los salarios de los trabajadores y poder analizar si sus expectativas de ellos están dentro de ese rango, o si no están dentro de ese rango, si están esperando que sea ese rango. Al finalizar de toda esta investigación, por ejemplo, yo puedo concluir recomendando que efectivamente los trabajadores, si en dado caso es positivo, que los trabajadores, sus expectativas son superiores al salario que les está manejando. ¿Por qué? Porque no les alcanza. ¿Por qué? Porque tienen mayores necesidades. ¿Por qué? Porque están en una familia un poco grande. Entonces, o sencillamente, ¿por qué? Porque también el estilo de vida que se tiene cada vez es mayor. Entonces, aquí ya nosotros estamos teniendo un rango de valor en lo que nosotros nos va a permitir, si sabe, y con ello también reconocer si mi trabajador está contento, si está consciente en donde está trabajando, en donde está laborando. Y si no, pues también ver alguna alternativa que en dado caso pudiese obtener mejores dividendos, pudiese realmente obtener un mejor resultado.
Tal vez con esto se pueda promover a trabajadores de acuerdo con sus expectativas, pero también si, como todo tendría que ser relacionado, pues también si realmente ellos qué están haciendo más por la empresa. Las hipótesis correlacionales, que es el segundo tipo de hipótesis que tenemos como hipótesis de investigación, ¿sí? Estas plantean en un sentido donde implica la medición de las variables. ¿Esto qué quiere decir? Que donde nosotros empezamos a colocar adjetivos en el que hacemos una propuesta de que probablemente pueda o que sí, probablemente pueda suceder. Ahí nosotros lo que vamos a tener que hacer es medir el nivel de variación que ocurre entre esas variables involucradas. Por ejemplo, tenemos a mayor, si hago una investigación sobre la marginación, este, la marginación social es uno de los factores, indispensables para que las personas puedan adquirir la tifoidea como una enfermedad. Entonces, yo ya tengo ahí dos variables directamente. La marginación social, que en este caso tendría que ser los grupos sociales en donde está habitando o las percepciones que se tienen cada uno de los habitantes y el número de personas que se está enfermando por tifoidea. ¿Por qué yo de antemano, cuando yo empiezo a hacer un proyecto, yo ya estoy llevando mi línea para saber qué es lo que estoy buscando, qué es lo que quiero yo realmente obtener como resultado para que pueda ser sustentable? O sea, con números voy a tener que decir, ¿sabes qué? Sí, efectivamente es ese rol. Sí, porque muchas ocasiones la marginación social es en donde comemos, tal vez no hay suficiente higiene, tal vez por ahí estamos comiendo en calle o el factor contaminación nos puede afectar, pero pues es en donde estamos, es nuestra comunidad, es el sector donde estamos viviendo. ¿Sí? Y eso es lo que se tiene que realmente respaldar con números. Ahora, para que yo pueda generar una hipótesis de tipo correlacional, únicamente tengo que disparar, vamos a decir, mis variables, como por ejemplo, en este caso, a mayor marginación social, mayor es el número de víctimas de tifoidea. ¿Qué otro tipo de adjetivos puedo yo hacer que se disparen, ¿no? Por decir así, a, ma- a- a menor marginación social, pues menor es el número de víctimas. Eso sería, vamos, lo contrario de, o puedo sencillamente manejar los dos valores, los dos adjetivos directamente que se puedan manejar efectivamente. O sea, no aquí, para cuando nosotros utilicemos una hipótesis de tipo correlacional, no necesariamente vamos a utilizar los adjetivos a mayor mayor o a menor menor. Puede ser una combinación de ellos de acuerdo a cómo se puede estar manejando o moviendo la variable. Recuerden que nosotros tenemos que empezar a reconsiderar cómo se está moviendo, cómo está cambiando. Ya sabemos y, y siempre lo debemos de tener en mente que por lo regular ya tenemos un principio como si fuera una investigación empírica, ya tenemos previos resultados. Ahora a comprobarlo. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo utilizar los pares mayor mayor, a mayor menor, a menor mayor o a menor menor. Cualquiera puede ser realmente significativo, puede ser valorable y puede ser manejable como una hipótesis de investigación. Recordemos, si yo hago una hipótesis de investigación de tipo descriptiva, no necesariamente tendría yo que colocar una hipótesis de tipo correlacional o viceversa. Si yo hago una de tipo correlacional, no necesariamente tendría que ser una descriptiva.
cualquiera de esos dos tipos puede pasar como una hipótesis de investigación. Así como aquí vemos algunos ejemplos, las hipótesis son directas con, después, ya teniendo reconocidas las variables como la autoestima y el temor del logro, al logro como tal, aquí ponemos a mayor autoestima, menor temor al logro. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que mientras una variable va a ir a un aumento, cada vez que aumente la primera variable, va a ir disminuyendo la segunda variable. Y sería el sentido contrario, si la primera va disminuyendo, entonces va a ir aumentando la segunda. Eso es lo que nosotros tenemos siempre que considerar e ir pensando. Pero les repito, aquí es muy necesario tener identificado directamente a nuestras variables que podemos manejar. En el segundo ejemplo que les muestro, pues las telenovelas muestran cada vez un mayor contenido sexual en sus escenas. ¿Eso qué quiere decir? De repente tenemos ahí que una variable, que son las novelas, que muestran cierto contenido y estoy colocando que estoy especificando que cada vez hay un mayor contenido sexual en sus escenas. ¿Qué quiere decir? Que si analizo las telenovelas de hace 5, 10, 15 años, 20 años, voy a encontrar con menos escenas sexuales y que cada vez, conforme va pasando el tiempo, empezamos a ver alguna escena sexual que es lo que empieza a llamar más la atención en las telenovelas. A eso es lo que yo tengo que probar. Recuerden que las hipótesis son para que nosotros la probemos y realmente indiquemos que pues, si son ciertas o no si son ciertas. Recordemos también que aquí nosotros estamos justamente para empezar a valorarlas y empezar a encontrar resultados, números en los que nosotros pudiésemos garantizar directamente lo que tenemos de propuesta como proyecto principal, como nuestra investigación principal, algo que realmente para nosotros pueda ser sustentables. Tenemos otros ejemplos también en hipótesis correlacionales. Quienes tienen altas puntuaciones en el examen de estadística tienden a tener las puntuaciones más elevadas en los exámenes de psicometría. ¿Sí? Ahí es de donde nosotros estamos considerando también que es una correlación que alta puntuación en el examen, alta puntuación en el otro examen o otra materia. Aquí es una correlación entre una variable y la otra. Espero que con esto nosotros podamos ir identificando que las variables se están moviendo, están cambiando de acuerdo a la relación que nosotros podemos. Ahora, tenemos las hipótesis, otros tipos de hipótesis de investigación, como son la de diferencia de grupos. Ese se encarga de comparar grupos en diferentes situaciones. Por lo regular se hacen cuando ya nosotros estamos generando una investigación donde nuestro muestreo abarca un gran número de personajes, de personas, donde no estamos hablando de una población mayor. Por ejemplo, aquí los adolescentes atribuyen más importancia que los adolescentes al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales. ¿Qué tengo que lograr o qué quiero hacer con esa hipótesis que parece ser que está planteada como una hipótesis descriptiva porque no nos está diciendo, no se logran identificar de primera mano las variables a utilizar, sino que nos está eh, dando un valor para lo que nosotros queremos sustentar su resultado. ¿Por qué? Porque nos dicen que
que a los que vamos a evaluar directamente, la variable que vamos a evaluar son a los adolescentes. Ahora, ¿qué vamos a evaluar a los adolescentes como tal? Sí, el factor atractivo físico, ¿sí? A qué se atribuye toda esta parte cuando decimos el factor atractivo físico? Se refiere a que nosotros vamos a identificar si efectivamente el atractivo físico es el de mayor importancia que se le da cuando existe una relación heterosexual. Aquí vamos a tener que comprobar si realmente los adolescentes nos vamos por el atractivo físico y no nos vamos por otro factor que puede ser, pues, porque es muy interesante en cuestión de que sabe mucho, porque se expresa demasiado bien, porque es buena persona y aquí podemos comprobar si realmente cuando estábamos en esa edad podíamos, le dábamos la mayor importancia al atractivo físico. Ese, por qué por qué decimos que es justamente, este, es una diferencia de grupos? Porque partimos de algo, de un supuesto, pero que no estamos tan, tan arraigados con el resultado, sino estamos nada más como una idea loca que tenemos por ahí y que sabemos que esto se puede mover. Por ese motivo, nosotros en nuestros proyectos en muchas ocasiones planteamos más de una hipótesis para poder salvar nuestro mismo proyecto de investigación por si falla una hipótesis, sobre todo en el área de las ciencias sociales, porque cuando nosotros estamos evaluando lo que son cualidades de las personas o de una comunidad, pues tiende a abrirse cada vez más nuestros resultados. Y entonces, ¿qué puede suceder? Podemos caer en dos, tres, cuatro subgrupos de personas o de personajes que se van a diferenciar entre uno y otro. Otro ejemplo que les marco aquí es el tiempo que tardan en desarrollar el SIDA. Las personas contagiadas por transfusión sanguínea es menor a las que adquieren el VIH, perdón, por transmisión sexual. ¿A qué se debe esta parte o este, qué es lo que quiero yo realmente controlar? ¿Qué es lo que realmente quiero demostrar? Que pues las personas que reciben una transfusión sanguínea es mucho más fácil detectárselas. ¿Por qué? Porque hay que recordar que aquí va directamente al torrente sanguíneo. Pero para eso también tenemos que agrupar la sección y son cualidades que se pueden desarrollar porque en investigaciones se ha demostrado también que depende del tipo de la persona de la que se estés entrando ese tipo de, ese tipo de transfusión sanguínea o ese tipo de enfermedad que se pueda estar integrando a un cuerpo. Va a depender también de la persona receptora como tal. Entonces, por ese motivo nos pueden dar diferentes diferencia de grupos o diferentes factores, diferentes elementos que a nosotros nos puede dar más de dos o tres resultados. Otro, si vamos analizando, estamos hablando de temas diferentes que de repente no necesariamente vamos a caer en un punto cuando estamos hablando de la hipótesis de diferencia de grupos, sí, sino que podemos caer en diferentes acciones, no tanto como en la descriptiva, no tanto como la correlacional. Esas sí podemos caer únicamente en un resultado activo, mientras que la de diferencia de grupos va a caer de acuerdo a la sección o el grupo que se esté analizando como tal.
Entonces, aquí pudiésemos decir que existe una gran diferencia entre cada uno de los resultados que nosotros tenemos. Y para ello, pues nosotros aquí tenemos que realmente garantizar, realmente tener que manejar que todos los valores, todos los resultados que tenemos pueden pueden manejarse directamente. Y tenemos el cuarto tipo de hipótesis que entran dentro de las hipótesis de investigación, que son las de causalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas ocasiones nosotros vamos a colocar, por ejemplo, la situación causa-efecto. ¿A qué nos referimos con la situación causa-efecto? Bueno, si sucede algo, puede suceder esto. Mm, no sé si recordemos un poquito en probabilidad, en estadística, utilizábamos una condicional directamente que decía si A, entonces B, que era el de una flechita. Bueno, es algo similar a esta parte de la causalidad, ¿sí? Por qué digo que es similar? Porque si sucede un evento, un efecto, entonces tiene mayor posibilidad, tiene el efecto de poder suceder la otra contraparte. Por ejemplo, aquí tenemos uno que dice, los niños pequeños que viven donde hay gran cantidad de smog presentan una baja concentración de vitamina D en la sangre, lo que ocasiona un crecimiento anormal de los huesos. Ahí tenemos marcada cuál es la causa y cuál es el efecto. La causa, pues, es la baja concentración de vitamina D en la sangre. El efecto, pues, sería el crecimiento anormal de los huesos. A eso le vamos llamando. Similar, si nos damos cuenta en la redacción, muy similar también a una hipótesis de tipo descriptiva. ¿Por qué? Porque está argumentando una situación e inmediatamente dice cuál es la causa y cuál es el efecto que puede estarse manejando en ellas. Así nosotros ir verificando si pueden haber dos o más variables dentro de lo que nosotros estamos valorando ahí. O sea, eso es lo que nosotros tendríamos que ir manejando directamente. La desintegración familiar de los padres provoca baja autoestima de los niños. Causa, desintegración familiar de los padres. Efecto, la autoestima de los hijos, la baja autoestima de los hijos. O sea, estamos considerando los dos elementos, los dos factores, causa, cuál sería la causa y cuál sería el efecto que pudiese ocurrir. A mayor bueno, perdón, el consumo de cigarrillos puede ser causante de provocar enfisema pulmonar. ¿Sí? Ese puede ser para mí una hipótesis de causalidad. Ese mismo ejemplo que acabo de hacer, si yo lo convierto a otro tipo de hipótesis, por ejemplo, a colocarlo como a mayor, menor, a mayor consumo de cigarrillos, mayor probabilidad de, de contraer enfisema pulmonar. Entonces, de repente, pueden estar manejadas el mismo tipo de hipótesis, pero de diferente, o sea, con diferente estatus, pero que al final vamos a valorar lo mismo. Las variables que vamos a valorarlas son iguales y el resultado que vamos a obtener es muy similar. Todas las personas que en 1984 recibieron transfusión de sangre o derivados contaminados con el VIH morirán antes de 1994. Causa-efecto, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que colocar dentro de nuestras hipótesis para que así veamos que sea realmente funcional nuestro resultado.
nosotros podamos manejar que lo que tenemos, que lo que deseamos mm, comprobar sea válido o no sea válido. Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos identificar las variables y hay que recordar que son elementos necesarios que puede tener una hipótesis, pues es muy fácil poder estar verificando cuáles pueden ser las variables. Un ejemplo directo, la paga aumenta la motivación intrínseca de los trabajadores cuando es administrada de acuerdo con el desempeño. Ahí nosotros identificamos tres tipos de variables: la independiente, la dependiente y la interviniente. La independiente es el dinero, el salario que percibe el trabajador. En este caso, yo le pongo el mismo nombre que aparece en la hipótesis. Ojo, no tenemos que cambiarle tampoco las palabras, ¿sí? O sea, paga o la paga debió haber sido la variable independiente. Ahora, yo reconozco que me dice, la palabra aumenta para mí es un adjetivo que va a modificarse y va a cambiarse de acuerdo a la motivación. ¿Sí? Porque si no existe una motivación intrínseca, pues entonces puede disminuir mi paga, va a disminuir mi motivación y va a repercutir en la paga. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos siempre que estar analizando. La palabra aumenta yo no la puedo poner como variable, porque para mí eso es lo que yo voy a encontrar al momento de evaluar a las variables. Y con ello me queda la motivación intrínseca de los trabajadores. ¿Qué quiere decir con esto? Que quiere decir que para mí, a mayor paga, su motivación cada vez va a ser mejor y mayor directamente. La variable interviniente va a ser justamente la administración del pago. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos viviendo en un mundo muy feliz y un mundo de color de rosa y con muchas florecitas, si a nosotros nos pagaran realmente por lo que hacemos, muchos de nosotros nos ganaríamos muchísimo dinero, aunque muchos de nosotros que nos gusta ser perezosos, pues tampoco lo ganaríamos. Entonces, todos quisiéramos estar a topes, todos quisiéramos realmente desempeñar nuestra buena labor para que así podamos obtener o tener una mejor motivación. Si todo eso estuviera realmente manejado, qué